Muy agradecido. Vamos a comenzar entonces, hermanos. ¿Estamos listos? Bueno, pues muy buenos días. Es una bendición estar con ustedes. Por lo que ha dicho nuestro queridísimo gobernador, podemos mantener las puertas de nuestra iglesia abierta, de la iglesia de Dios, pero no podemos tener sermones oficiales. Entonces, como no podemos tener cultos o servicios oficiales, todos estamos sentados, hasta yo, y estamos teniendo esta asesoría espiritual con tan solo un puño pequeño de la membresía de la iglesia, y en la tarde vendrán los demás hermanos que no vinieron esta mañana. Entonces, para los que nos están viendo, que no vinieron hoy en la mañana, por favor vengan en la tarde y asistan. Somos poquitos porque estamos teniendo estos estudios bíblicos. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a orar en unos momentos después de la lectura. Vamos a leer Hechos capítulo 19. Vamos a leer tan solo los versículos 8 al 12. Nuevamente, Hechos capítulo 19, 8 al 12. Dice la palabra de nuestro Señor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos a los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esas palabras de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su bendita palabra. Gracias le damos, Señor, por esta su iglesia. Le pedimos, Señor, que podamos discernirla espiritualmente, que podamos comprenderla, Señor, que podamos por medio de su Espíritu Santo aplicarla a nuestras vidas. Y ciertamente gracias, Señor, por este tiempo en que podemos esta mañana estudiar su palabra juntos como hermanos, con algunos de la membresía. Señor, le estamos pidiendo que a los demás de los hermanos que no están aquí en la mañana puedan asistir en la tarde y puedan ellos juntarse con nosotros para estos estudios bíblicos. Gracias le damos por su salvación preciosa y Señor, como lo mencionó el hermano Luis en la mañana, Señor, ayúdenos a ser guiados por su Espíritu Santo y a tomarnos esa autoexaminación, que las personas vean y sepan si realmente son hijos de Dios o no, que ellos vean quién los guía, si es su Espíritu Santo y usted, Señor, o si son guiados por lo que ellos quieren y por las cuestiones de la carne. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Lo último que vimos la semana pasada fue la salvación de los 12 discípulos de Juan el Bautista. Si ustedes recuerdan, lo menciona precisamente el 19:7. El 19:7 nos menciona que había 12 aproximadamente que fueron salvos, creyeron en Cristo como su único y propio Salvador, porque no sabían acerca de Cristo Jesús. Sabían del arrepentimiento de Juan, el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, y que tenían que creer en aquel que vendría después de él. Y hasta ahí, eso fue lo que vimos la semana pasada. Y eso sucedió llegando luego Pablo a Éfeso, porque recuerden que Pablo ya había estado en Éfeso previamente en el capítulo 18, y por cuestiones de su voto que él había hecho, él tuvo que ir a Jerusalén. Saliendo Jerusalén, se fue a las regiones del norte de Éfeso, que ya habíamos hablado que eran Frigia y Galacia, y también pasó por Hierápolis y la Odisea y todo eso, y eventualmente llega de regreso a Éfeso
cumpliendo con la promesa que Él les había hecho en el capítulo 18, versículo 21, que voy a regresar nuevamente a ustedes. Y ahora Él cumple. Cuando Él llega, cumple con lo prometido, se encuentra con estos 12 discípulos de Juan el Bautista, y Él los lleva a los pies de Cristo, les muestra quién es Jesucristo y ellos son salvos. Entonces, ahora Él regresa a su costumbre o su modus operandi. Es decir, que Él regresó a predicar en las sinagogas o a dialogar, a discutir en la sinagoga. Vamos a empezar con el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y entonces dice, y entrando Pablo en la sinagoga, como les menciono, esto ya es algo que él había hecho con anterioridad también ahí en Éfeso y en todos los lugares donde había estado. Él llegaba a las sinagogas judías porque él, siendo judío, él podía sin ningún inconveniente entrar en la sinagoga y hablar y platicar acerca de las cuestiones de la escritura. Entonces vemos que ya lo había hecho con anticipación. Leamos por favor Hechos capítulo 18, versículos 19 al 21. Del 19 al 21 leemos que ya lo había hecho ahí. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando en la sinagoga, entonces estaban en Éfeso y ya habían estado en la sinagoga previamente, discutía con los judíos, y los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, que fue la promesa que hizo, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pues Dios sí quiso, y él regresó, y tal como lo prometió, regresa aquí en el versículo 8, se vuelve a meter en la sinagoga y comienza a predicar y a discutir y a persuadir, así como lo había hecho a tiempo antes. Dice, como ya lo habíamos estudiado en el versículo 18, en el 18-19 dice que discutía con ellos. Ahora en el 19-8 vemos que él hablaba con denuedo y también discutiendo y persuadiendo. Ahí la palabra discutir viene de la palabra griega dialegomai, es decir, de donde viene u origina nuestra palabra en nuestro idioma dialogar. Dialegomai, dialogar. Es decir, que no era un sermón formal como tal, como nosotros lo creeríamos lo que es un sermón actual, sino que él dialogaba, es decir, que había preguntas y respuestas, es decir, que había apologética. En otras palabras, ellos hacían ciertas preguntas acerca de la Biblia. Los hebreos, pues ellos se supone que estaban muy doctos en la palabra de Dios, por lo menos en el Antiguo Testamento, y pues empezaban a tener discusiones, discutían o dialogaban. Nuevamente no era un sermón oficial como tal, ellos tenían preguntas y respuestas, lo que es conocido como apologética, y por medio de las respuestas que él les daba a sus preguntas, por medio de la palabra de Dios, él pudo persuadirlos. Pero recuerden que no era su persuasión, sino que es la persuasión o el convencimiento por parte del Espíritu Santo. Pero recordemos que es el Espíritu Santo quien convence de pecado y de juicio, y es el Espíritu Santo quien mueve corazones para que puedan comprender quién es Cristo Jesús y traerlos al arrepentimiento y a los pies de Él. Entonces ciertamente no fue una cuestión de Pablo, su trabajo él lo cumplió: dialogar, hablar, discutir, dar apologética, contestar preguntas. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 28, nos vamos a adelantar en nuestro libro. Hechos capítulo 28 y versículo 23. 28, 23. Dice la palabra de nuestro Señor: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios.
desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces él estaba utilizando la ley de Moisés y utilizando los profetas menores y profetas mayores del Antiguo Testamento para poder explicar con palabra de Dios las preguntas que ellos presentaban. Y es por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo que ellos fueron persuadidos a creer. Eso es lo que muchas veces olvidamos. No son nuestras palabras las que persuaden, es la palabra de Dios. Pablo aquí en Malta, en Roma y en Malta, él está predicando la palabra de Dios, pero lo está haciendo por medio de la palabra de Dios. No son sus palabras, son las palabras del Antiguo Testamento, la de los profetas y la ley, es decir, el Pentateuco y profetas mayores y profetas menores, aunque ellos no lo tenían dividido de esa manera. Los judíos no tenían como nosotros profetas mayores, Ezequiel, Daniel, Isaías y Jeremías, ¿no? Y profetas menores, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Ellos no lo tenían dividido de tal manera, simplemente era los profetas. Entonces él tomó el Pentateuco y tomó a los profetas, tanto mayores como menores, como nosotros lo conoceríamos en la actualidad, y el Espíritu Santo y la palabra de Dios fue quien persuadió a estos hombres y mujeres y a aquellos quienes habían creído. No es nuestra palabra la que predicamos. Nuestra palabra no vale nada. Nuestra palabra y nuestra opinión no tiene validez. Lo único que tiene validez, lo único que tiene un valor, lo único que puede persuadir es la misma palabra de Dios y el Espíritu Santo, quien obra en el corazón de la gente, tanto de los salvos como también de los inconversos para la salvación. Muy bien. Ahora dice que él estaba hablando o discutiendo con ellos acerca de un tema en específico, el reino de Dios. Ahora, cuando muchas personas piensan acerca de el reino de Dios, obviamente es muy natural, automáticamente pensamos en el reinado de 1000 años de Cristo Jesús, pensamos en el milenio, pero aquí es mucho más que tan solo el milenio. Él está hablando acerca del reino de Dios, es decir, los que serán salvos, los que formarán parte de la iglesia, los que forman parte de la iglesia, los que reinarán junto con Cristo durante el milenio, los que estarán con Cristo por la eternidad. Entonces el reino de Dios va mucho más allá que tan solo el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra por 1000 años. Él les estaba discutiendo acerca de cómo podían ellos ser salvos. Está hablando de la salvación. Aquel que es salvo forma parte del reino. Y también, si regresamos nuevamente donde estábamos en Hechos capítulo 28, podemos ver esto también transcurrió ahí en Roma y en Malta. 28:31. Dice la palabra de Dios: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces él abiertamente está hablando acerca de la salvación por medio de Cristo Jesús y quién entraría al reino celestial y quién estaría reinando junto con nuestro Señor Jesucristo por 1000 años y quién estaría como la esposa de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y esto es lo que nosotros deberíamos estar explicando hoy. El reino de Dios. ¿Cómo puedes reinar junto con Cristo? ¿Cómo puedes ser salvo? ¿Cómo puedes ser parte de la iglesia? ¿Cómo puedes ser parte de la esposa de nuestro Señor Jesucristo? Esto es lo que deberíamos estar enseñando a la gente. Salvación. Porque por medio de la salvación, por medio del evangelio, muerte, sepultura, resurrección y aceptación de la obra de Cristo Jesús, es que la gente llega a ser parte del reino de Dios. Debemos de expandir el reino de Dios, es decir, trabajar en la gran comisión, yendo y dando el evangelio. Ahora, gran comisión podríamos tomarlo desde Mateo 28, 19, 20, o podríamos tomarlo de Hechos capítulo 1 y versículo 8, como ustedes gusten. Pero la realidad es que la iglesia debe de estar practicando la gran comisión.
y debemos de estar haciendo todo lo posible para engrandecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y dialogando y hablando de este evangelio es que el Espíritu Santo obra por medio de su palabra y no la nuestra. Bien, continuamos. Versículo 9, 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Aquí hay muchas cosas que podemos ver. Primero, dice que ellos endureciendo el corazón, pero fíjense lo que dice, pero endureciéndose algunos. Ahora, en el capítulo anterior, en el capítulo 18, lo que ya habíamos leído del versículo 18 al 21, vemos que los mismos que ya habían escuchado la predicación de Pablo anteriormente, dice, querían que se quedaran con ellos. No querían que se fueran, ellos querían que él se siguiera ahí en Éfeso y que no se fuera a Jerusalén y que continuara él sus labores ahí. Pero ahora en el 19:9 vemos que algunos, ahora cuando yo estuve estudiando esto en el griego, esa palabra algunos implica que eran muy pocos, eran contados los que realmente endurecieron su corazón. La gran mayoría aparentemente de los que estaban en la sinagoga en la cual él había predicado en el capítulo 18 y ahora el capítulo 19, la gran mayoría de ellos aceptaron el evangelio, fueron salvos por Cristo Jesús. Pero siempre hay unos pocos cuantos, algunos. Y estos algunos, estos poquitos que no aceptaron lo que el Espíritu Santo estaba tratando de mostrarles por medio de la palabra, por mano y obra por mano de Pablo, ellos son los que causaron grandes problemas. Y ellos, estos pocos, endurecieron sus corazones. Ahora, ¿por qué se endurece el corazón? Bueno, el corazón se endurece por muchas cosas. En muchos casos es por cuestión de orgullo. Tú les puedes mostrar la verdad, que es lo que Pablo les estaba dando. Le estaba dando la verdad del Evangelio de Cristo. Y ellos, pues, toda su vida en el judaísmo, posiblemente muchos de ellos hasta posiciones altas dentro de la jerarquía judaica. Ellos dijeron, no, yo no puedo aceptar esto, yo no puedo aceptar esto porque toda mi vida he estado en esta religión. Imagínense si ustedes han estado en el catolicismo toda su vida, o con los testigos de Jehová toda su vida, o con los mormones toda su vida, o con alguien, que no explica la palabra de Dios para la salvación correctamente. Y ustedes han estado estudiando eso toda su vida, y de repente les dicen, ¿saben qué? Este es el Evangelio y este es Cristo Jesús, y solamente hay salvación por medio de la obra que Él hizo en la cruz. Lo rechazas, no eres salvo. Lo aceptas, eres parte de su iglesia, eres parte de su cuerpo y vas a ser salvo por Él. Mucha gente dirá, no, yo no estoy de acuerdo, yo tengo 20 años estudiando con los testigos de Jehová. No. Y les dices, es que todo ese tiempo tú lo perdiste. Perdiste 20 años de tu vida, perdiste 30 años de tu vida y no aprendiste nada porque la salvación es en Cristo Jesús. Pues les vas a pegar en todo el orgullo. No, ¿cómo es posible? Yo no perdí 20 años de mi vida. Les estás dando en el orgullo. ¿Y qué pasa? Endurecen su corazón. ¿Por qué? Porque el orgullo, ¿qué es? El orgullo es pecado. El orgullo es plenamente pecado. Y de hecho, es por el mismo pecado que sus corazones fueron endurecidos. El pecado endurece el corazón. El orgullo endurece el corazón. Vamos a ver, Hebreos capítulo 3. Tú puedes explicarles a alguien la verdad y ellos pueden entenderlo, pero por cuestión de su orgullo, el cual es pecado, no lo van a aceptar. Muchos. Vamos a ver, Hebreos capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de nuestro Señor: no endurezcáis vuestro
corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Estaba hablando a Israel, ellos endurecieron su corazón y fue a causa de su pecado de ellos. Versículo 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es lo que endurece el corazón para la salvación. La provocación a la persona de nuestro Señor Dios endurece el corazón también, como lo acabamos de leer. Pero no es tan solo el pecado quien endurece corazones. Dios mismo endurece el corazón del hombre. A mucha gente no le gusta escuchar esto. Muchos dirían, es que Dios no endurece el corazón del hombre para con la salvación. Él puede endurecer el corazón del hombre porque la salvación es suya y Él la da a quien Él quiere. Vamos a ver Romanos capítulo 9 y versículo 18. Romanos capítulo 9, versículo 18 dice la palabra de nuestro Señor. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Por lo tanto, por cuestión de predestinación, de que la salvación es de Dios, la ordenación de cada persona o el llamado o elección, Dios está en todo su derecho a endurecer el corazón del... Es de Él, por Él y para Él. De quien tiene misericordia, tiene misericordia. Y de quien Él endurece, Él endurece. Y nuevamente, muchos no estarían de acuerdo conmigo, porque muchos no están de acuerdo con el tema de predestinación. Pero es muy claro en la palabra de Dios. Si eres ordenado para salvación, eres ordenado para salvación. Si está tu nombre escrito en el libro de la vida, ya fue escrito desde antes del fundamento, de la fundación del mundo. Si no está ahí, nunca lo va a estar. Bien, continuamos. Bueno, endureciéndose. Es decir, el endurecimiento del corazón de los oyentes de Pablo fue un proceso. Fíjense lo que dice, endureciéndose. El versículo 9 dice, pero endureciéndose. Es decir, que fue un proceso el endurecimiento de su corazón. Durante el periodo de 3 meses que él estuvo ahí predicando en la sinagoga, poco a poco se fue endureciendo el corazón de ellos, llevándolos a la incredulidad y por lo tanto a la condenación eterna. Juan 3:18, muy conocido por nosotros. Dice, el que no ha creído ya ha sido condenado, pero el que cree no ha sido condenado. Pero el que es condenado, dice, pues es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es lo que dice el versículo. Entonces ellos fueron endureciéndose sus corazones durante ese tiempo de 3 meses que él estuvo dialogando. Se enojaron más y más y más, y su orgullo tomó parte de ellos. ¿Cómo voy a dejar el judaísmo? Tengo años y años y años en el judaísmo, y llega este Pablo y nada más me hace... Me mueve el tapete y toda mi cabeza y todo lo que yo conocía. No, yo no voy a aceptar lo que él tiene, lo que él está diciendo. Endureciendo poco a poco a sus corazones, ellos rechazaron a Cristo Jesús y no fueron salvos por él. Marcos capítulo 1. Y versículo 15. Dice la palabra de nuestro Señor, Marcos 1:15.
diciéndoles: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es lo mismo que estaba haciendo Pablo, lo mismo que hizo aquí Juan el Bautista. Predicó arrepentimiento, predicó el reino de Dios y les dijo: crean en aquel quien hizo la obra redentora. Y ellos dijeron: no creemos, porque sus corazones estaban endurecidos. Y él dijo: muy bien, por lo tanto, como ustedes no han creído y están rechazando, nosotros no vamos a ir a la escuela de Tirano. Y él sacó a todos los que habían creído juntamente con él y se los llevó a la escuela de Tirano, que ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero antes de eso vamos a ver acerca de lo que es el camino. En el versículo 9 dice que ellos maldecían el camino. Como ya lo habíamos explicado en estudios anteriores, la palabra camino en realidad es una de las formas primeras a cómo se le llamó el cristianismo. Obviamente la palabra cristiano, como ya lo habíamos explicado, y la Biblia lo dice, la palabra o el término cristiano se utilizó por primera vez en Antioquía. Pero ya se escuchaba, incluso previo a esto, el término el camino como título de cristiandad. Entonces, al inicio no se les llamaba cristianos, nada más se les llamaba pues los seguidores del camino. Y obviamente Cristo es el camino. Entonces ellos eran seguidores de Cristo. Pero él estaba maldiciendo, ellos estaban maldiciendo el camino. En otras palabras, ellos le estaban calumniando a la iglesia. Ellos empezaron a hablar calumnias de la iglesia, calumnias de aquellos que estaban predicando correctamente la palabra de Dios. Y esto lo tenemos hoy todavía. Ay, ¿a poco tú te vas con los cristianitos? Ah, bola de hipócritas. Te voy a contar lo que le hicieron a mi tío. Él antes era cristiano, hizo aquello, y ellos lo dejaron ahí morirse solo. ¿No que muy cristianos? Esto sigue sucediendo. Las personas calumnian o maldicen el camino y a los creyentes. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos un testimonio firme y bueno y limpio. Porque siempre va a haber aquellos quien calumnien o maldigan la iglesia, el camino. Vamos a ver Hechos capítulo 9 y versículo 2. Aquí hay algunas ocasiones donde la palabra camino habla de la iglesia o de la cristiandad. Hechos capítulo 9 versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Entonces este camino está hablando de los primeros cristianos y obviamente estas cartas fueron las que fueron dadas a Saulo para que él pudiese continuar su persecución de la iglesia. Bien, y también en 19:23, ahí donde estamos en 19:23, vuelve a mencionar la palabra camino refiriéndose a la iglesia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de lo que la iglesia estaba creyendo. La iglesia tiene que seguir a Cristo, quien es el camino. Pero bueno, otro versículo también es el 24, 19:24. Porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata no es 19:24, 24:14, no le entendí aquí a mis notas. 24:14, vamos al 24:14, ahí también se menciona. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿qué es lo que les digo? Muchas personas vayan a llamar a la iglesia la herejía, van a llamar la iglesia blasfemia. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Muy bien, también lo podemos ver en el 24:22.
Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, le aplazó diciendo. Entonces Félix aprendió acerca del camino, es decir, claramente se le habló acerca de Cristo Jesús, se le habló acerca del camino, quién es Él, se le habló acerca de la iglesia y los que estaban creyendo en Cristo como su Salvador. Estaba bien informado acerca del camino. Muy bien. Entonces, cuando estos judíos de la sinagoga deciden rechazar a Cristo Jesús, después de habérseles predicado por 3 meses, ellos dicen, por su orgullo y su pecado y el endurecimiento de su corazón, rechazamos a lo que ustedes, el camino, están predicando. Ustedes son una bola de herejes. Y empiezan a maldecir a la iglesia. Pablo dijo, muy bien, bueno, entonces yo voy a sacar a todos los que han creído en el camino y me los voy a llevar a la casa de Tirano o a la escuela de Tirano. Los separó. Muy bien, ahora Tirano. Vamos a hablar un poco acerca de Tirano. No sabemos mucho acerca de él. Algunas personas asumen que tampoco, pues, la Biblia no nos especifica. La Biblia nos dice que así se llamaba, uno llamado Tirano. Pero muchos comentaristas asumen que no se llamaba Tirano, que en realidad ese era un apodo que le habían puesto. La razón de esto es porque él era aparentemente un maestro, un profesor. Y según muchos creen que era un profesor muy duro, un maestro con mano de hierro, de esos maestros que creían en educación negra posiblemente y se los agarraba a fajazos. Cuando yo era niño, los maestros aventaban borradores del pizarrón. Y nos caían mal los maestros. Bueno, aparentemente este era de ese tipo de maestro, según lo que muchos creen, y le pusieron como apodo sus alumnos, Tirano. ¿Okay? Que él era un maestro quien era tirano. Ahora, nuevamente, esto es asumido, porque la Biblia no nos dice que era su apodo. Al contrario, la Biblia nos dice uno llamado Tirano. Puede ser su apodo, puede ser su nombre, la verdad es que quién sabe, pero si sus alumnos lo llamaban Tirano, pues yo lo puedo entender, porque yo tuve unos maestros y unas maestras que eran bien fieras. Eran mis tiranas. Ok, muy bien. Ahora, en algunas versiones de la Biblia, algunas versiones occidentales, ni siquiera digo orientales, que son las primeras versiones originales, pero en algunas versiones occidentales, ahí tiene un agregado. Nuestra Biblia en la Reina Valera no tiene ese agregado, pero aquí, en algunas sí. Mencionan que ellos tuvieron las clases de Pablo en la escuela de Tirano entre las 5 de la 5ª hora a la 10ª hora. Es decir, de las 11 a.m. a las 4 p.m. No sé de dónde hayan sacado esos números, porque el original en griego no menciona tal cosa. Entonces, ¿cómo saben o cómo sabían en esas versiones que Pablo tenía servicios en la escuela de Tirano entre 11 y 4 p.m., 11 a.m. a 4 p.m.? ¿Quién sabe? Yo no sé de dónde hayan sacado eso. Pero los que creen eso dicen que es aparentemente la escuela de Tirano. En la mañana tempranito Tirano daba sus clases y llegaba la hora del calor, la hora donde todos están acalorados, de 11 a 4 p.m. Y durante ese tiempo de calor extremo, es que ellos tenían las clases ahí en la escuela de Tirano. Pero nuevamente les vuelvo a repetir, eso no viene en el griego original. Nada de eso se menciona. Y por lo tanto yo me puse me ayudó mi esposa también a ver el promedio de la temperatura del día en Éfeso. Y hasta la fecha, inclusive en los meses de junio, julio, no llega a los 40 grados. Por lo tanto, Éfeso no era una ciudad de mucho calor. Pero muchos comentaristas, muchos dicen,
en el tiempo de calor de 11 de la mañana a 4 de la tarde era el momento en que él predicaba, porque era el momento en que nadie utilizaba la escuela de Tirano. La escuela de Tirano estaba cerrada durante ese tiempo porque hacía tanto calor que no podían ellos ni pensar ni tener actividades. Y ese fue el momento en que Pablo tenía sus servicios ahí en la casa de Tirano. Nuevamente, todo eso es pura especulación. La Biblia no nos dice, el griego no nos dice eso. Por lo tanto, estas versiones que mencionan estos números y estos comentaristas que mencionan eso, bueno, no lo podemos creer como palabra de Dios. Eso es lo único que voy a decir acerca al respecto de eso. Bien, pero lo que sí sabemos es que el trabajo ministerial de Pablo no era de 11 a 4. Eso se los puedo garantizar. Ahora, muchas personas asumen del pastor y de muchos pastores, el pastor nomás trabaja en domingo y el miércoles de oración y ya, tiene sus horarios y termina. El trabajo pastoral es toda la semana, todo el tiempo, sin límite de horario. Y Pablo lo muestra. Hechos capítulo 20 y versículo 31. Hechos 20, 31. Pablo dice aquí en este versículo: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, ese fue el total que él estuvo en Éfeso, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Su trabajo pastoral no se limitaba de 11 a 4. Su trabajo pastoral era o ministerial de día y de noche. Ahora, si queremos asumir que ese horario de 11 a 4 es real, entonces podríamos decir que ese era el tiempo de discipulado. Entonces, todos los días, de 11 a 4, asumiendo que ese era el horario, ese sería su trabajo de discipulado nada más. No es su trabajo ni evangelístico, ni su trabajo de visitación. Ese es su trabajo de discipulado, ese horario. Pero él trabajaba día y noche. Él estaba disponible para la grey las 24 horas del día. Esto es el trabajo de un pastor. Y por cierto, espero que sepan que ustedes me pueden hablar a la hora que sea, porque mi trabajo no tiene límite de horario. El pastor no solamente trabaja domingo y miércoles. El pastor trabaja todo el tiempo. Continuamos. Versículos 11 y 12 del capítulo 19. Bueno, 10. Así continuó por espacio de 2 años. Entonces él estuvo ahí en la escuela de Tirano por 2 años, pero como acabamos de leer en Hechos 20:31, el total de su tiempo fue 3 años en Éfeso. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En otras palabras, su ministerio que Dios le dio se expandió mucho más que nada más ahí en Éfeso, sino que se expandió hacia todo lo que era Asia. Ahora, Éfeso era la ciudad grande. Éfeso era la ciudad grande y eso nos trae a estrategias. Cuando nosotros hablamos de misiones, de levantar misiones, hay varias estrategias bíblicas que se utilizan para levantar misiones. Y esta es una de ellas. Esta estrategia implica ir a la ciudad grande. Y que de la ciudad grande, la ciudad principal, que de ahí salgan a los pueblitos y a los ranchos y a los lugares pequeños, aledaños a la ciudad grande, para impartir la palabra de Dios.
y levantar obras en estos nuevos poblados. Y eso fue lo que ellos hicieron. Él estaba en la ciudad grande, en la ciudad principal de ahí de la provincia, del área. Entonces él estaba en la ciudad grande, en Éfeso. Y él, por medio de la escuela de Tirano, donde él pudo impartir sus discipulados, de ahí y de la congregación comenzaron a salir gente preparada. Como por ejemplo nosotros tenemos un instituto bíblico aquí en nuestra iglesia, un instituto pequeño. Pero lo que nosotros queremos hacer es entrenar a hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que puedan salir de esta ciudad grande, Guadalajara, e ir a esos poblados pequeños para impartir la palabra de Dios y que de ahí surjan nuevos ministerios. Esto es exactamente la estrategia que utilizó Pablo, o más bien nosotros estamos copiando la estrategia de Pablo, empezando con la ciudad grande y de aquí moviéndonos hacia poblados pequeños. Por lo tanto, de aquí han surgido, bueno, tenemos la misión de libertad con el hermano Félix, el hermano Felia, tenemos la misión de Buenavista con el hermano Armando y el hermano Marcial. Tenemos ciertamente la iglesia, bueno, ahora Iglesia de Tala, que también está fuera de aquí. Por un tiempo estuvo el hermano Moy Contreras trabajando en Cuisillos, también un poco más alejado, pero vamos, de los poblados grandes, podemos entrenar gente para ir a estos poblados pequeños. Ciertamente se hizo lo mismo por medio de nuestra iglesia. Dios obró y pudimos levantar la iglesia allá en Piedra China con los huicholes. De la ciudad grande salimos. Estos son estrategias bíblicas. Esta es la estrategia que Pablo ciertamente usó, y durante su tiempo ahí fue que surgieron las iglesias de Pérgamo, Sardis, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, Esmirna. Todas las iglesias, las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, están en los alrededores de la ciudad de Éfeso. Entonces está la ciudad de Éfeso y todas las otras, las 7 iglesias, las otras 6 que se mencionan, incluyendo a Éfeso, están alrededor de esa ciudad grande. Es como decir Guadalajara, y de aquí surgen en todos los poblados alrededor de nosotros estas iglesias. Y es lo que debemos estar haciendo. Salir de aquí, entrenar gente, discipular. Para eso tenemos el instituto, para entrenar a hombres y mujeres, y que de aquí utilicen esa estrategia de misiones y que salgan a otras partes y levanten obras. Muy bien, continuamos. Ahora sí, versículo 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Observen, no es Pablo quien hace el milagro, es Dios quien hace el milagro, utilizando a Pablo como un simple instrumento suyo. Muchas personas dentro de lo que es la religión tradicional de nuestro país, ellos creen que Pablo y Pedro y muchos, San Pablo y San Pedro y San todos esos, que ellos son los que hacen los milagros, pero no son ellos quien hacía el milagro, siempre ha sido Dios. Virgencita, hazme un milagro. La Virgencita no puede hacer milagros, nunca hizo milagros. Los milagros que se hicieron fueron por parte de Dios, utilizando a sus apóstoles, no a María, a sus apóstoles, para ser instrumentos de Él, para poder impartir estos milagros como señalamiento o señal de que lo que ellos estaban diciendo venía de Dios. Era una prueba. A ver, tú compruébame que lo que me estás diciendo viene de Dios. ¿Cómo me puedes comprobar que lo que tú me estás diciendo es divino? Bueno, pues si no me crees, los milagros hablan. Los milagros eran la prueba o la señal de lo que ellos estaban predicando era verdad.
Eran pruebas irrefutables. Vamos a ver Hechos capítulo 2 y versículo 22. Hechos 2, 22, el inicio de la iglesia. Dice la palabra: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros en las maravillas, prodigios y señales, es decir, los milagros que él hacía, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces estos son señales que comprueban que lo que se está diciendo es palabra de Dios. También lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 12. Vamos rápidamente a 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 12. Dice la palabra de nuestro Señor, 12:12 de 2 de Corintios: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Estos milagros eran por señal de que lo que se estaba predicando era verdad. Ahora, ellos tenían que hacer esto porque recuerden que la palabra de Dios del Nuevo Testamento aún no había sido completado. Aún no tenían ellos el Nuevo Testamento, nada más tenían el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo me puedes comprobar que lo que sale de tu boca es real? No había nada escrito para poder comprobarlo. Entonces, pues, ¿no me crees? Pues Dios hace estos milagros por medio de mí. Si Él no haría estos milagros por mano mía, no habría forma de comprobar la veracidad de lo divino. Pero Él hizo muchos milagros y muchas personas fueron a Él, o Dios hizo muchos milagros por medio de Él, y muchas personas acudían. Y eso nos lleva al versículo 12, lo cual es muy cultural y se me hizo muy interesante. Yo no sabía acerca de esto, pero me llamó la atención. Versículo 12: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esto me llamó mucho la atención por varias razones. Primero, nosotros sabemos que dentro de, nuevamente, la religión tradicional de nuestro país, el cual es el catolicismo, creen en reliquias. Los católicos tienen sus reliquias y pagan mucho dinero por muchas de esas reliquias. Que la espina de la corona de Cristo, que una astilla de la cruz de Cristo, que el sudario, que la nariz del pelo de San Bartolo, yo qué sé. Un pelo de nariz de San Bartolo, yo qué sé. El asunto es, tienen todas estas reliquias y las ponen en cositas pequeñas y las venden que porque son milagrosas y todo esto. Bueno, mucha de esa idea es precisamente sacada de este versículo en particular. Porque dice que los enfermos que iban a Pablo, ellos agarraban sus paños, sus pañuelos y sus delantales. Y que con esas cosas que le quitaban, que eran artículos personales de Pablo, que ellos eran curados, que ellos eran sanados de sus enfermedades, porque tenían el delantal de Pablo. Volvamos a leer el versículo para observarlo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, es decir, de los de Pablo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. En otras palabras, y me llamó mucho la atención esto. Yo dije, ¿cómo que delantales y paños? ¿A qué se refiere eso? Pues resulta que en cuestión de esto tiene que ver con el oficio de Pablo. Recuerden que Pablo hacía tiendas, a eso se dedicaba, a la hechura de tiendas. Entonces él, diario aparentemente, o seguido, estaba él con su ropa de trabajo.
estos delantales eran y artículos y sus paños eran artículos necesarios que él necesitaba para llevar a cabo su oficio de fabricante de tiendas. Entonces, esto me llamó la atención porque él estaba enseñando y haciendo estos milagros y trabajando en el ministerio con su ropa de trabajo. Muchas personas piensan: ay, pastor, no se puso usted corbata el día de hoy, hereje. Pastor, se ve usted bien mugroso el día de hoy, la grasa del carro y todo. Está lleno de mezcla, pareces macuarro. Eso no es digno de un pastor. Pero aquí vemos que Pablo está trabajando y ministrando a la gente con su ropa de trabajo. Él está con su mandil. Él tiene su mandil, posiblemente lo más seguro es que era un mandil de cuero, como los que tienen los soldadores, su mandil de cuero. Y tenía muchos paños y pañuelos y diferentes cosas que él necesitaba para llevar a cabo su trabajo. Y estos enfermos iban y, el paño de Pablo, y lo toman, se lo embolsaban. Uy, el mandil, el delantal de Pablo, se lo ponían. Y eran sanados de sus enfermedades. Por lo tanto, esto nos muestra, sin embargo, no que las reliquias o las cosas personales de estos hombres santos de Dios son realmente los que sanan y los que curan y los que hacen milagros, sino que esto tiene que ver con una cuestión cultural, porque esto se llama, ¿cómo se llama eso cuando pasas por abajo de una escalera, tienes 7 años de mala suerte? ¿Cómo se llama? Superstición. Ok, ellos eran supersticiosos. Culturalmente, los efesios, lo que ahora es toda la zona de Asia, eran sumamente supersticiosos. Y la realidad es que Dios estaba obrando sus misericordias por medio de la superstición de ellos, para mostrarles la veracidad de lo que Pablo estaba predicando. Pero eso no implica que si yo agarro la astilla de la cruz de Cristo y me la froto, yo voy a estar mejor y que el COVID ya no me va a invadir. Ese fue un momento muy específico que Dios utilizó en un tiempo muy específico, en eventos muy específicos, para mostrar su gracia a aquellos que no le conocían. No anden comprando que los pelos de la nariz de santo quién sabe quién no les va a ayudar en nada. Ya estamos en otro tiempo, ya tenemos la palabra de Dios del Nuevo Testamento escrito. Ya no tengo por qué estar de supersticioso. Tengo la Biblia entera y puedo comprobar por medio de la palabra que lo que se está predicando, si lo que se está predicando es verdad o no. Creamos por medio de la palabra y creamos por medio del Espíritu Santo. Y si Cristo nuestro Señor quiere sanarnos de cuestiones físicas, gloria a Dios. Si no quiere sanarnos en cuestiones físicas, gloria a Dios. Pero no tiene nada que ver con la astilla de la cruz de Cristo, o ninguna otra reliquia, o el delantal de Pablo. Es por gracia. Ya tenemos la palabra de Dios completa. Ya no necesitamos una comprobación de milagros y señales y prodigios para comprobar la verdad, porque la verdad aquí la tenemos ya en blanco y negro. Tan solo debemos de creer y leerla y aceptarlo por fe. A partir de la semana próxima vamos a seguir viendo el capítulo 19. Vamos a ver algo muy interesante que ya lo había predicado hace varios años. Yo creo que lo prediqué hace más de 6, 7 años o más, acerca de los exorcistas ambulantes. Por lo tanto, vamos a
ver eso la semana próxima. Muy interesante. Los exorcistas ambulantes, quienes trataron de hacer milagros y prodigios, al igual que Pablo y los demás apóstoles, y fracasaron rotundamente. Entonces vamos a hablar de eso la semana próxima, pero sepan que las señales y prodigios, milagros, aunque Dios sigue obrando con milagros el día de hoy, pero la señal ya fue dada y su palabra ya está completa, y en ella yo puedo ver la verdad de la obra de Cristo Jesús y quién Él es. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa, su palabra viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Gracias, Señor, porque por medio de ella es que podemos comprobar la veracidad de su Hijo Jesucristo. Podemos comprobar que Él es real, que Cristo Jesús murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al Padre, presentó sacrificio, y por medio del cual nosotros somos salvos, porque usted ha extendido su gracia a nosotros que hemos creído. Gracias, Señor, porque la salvación es suya y no depende de nosotros, no depende de las obras de la ley, sino que depende de aquel único quien cumplió la ley, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender que no vivimos por nosotros mismos ni para nosotros mismos, sino que debemos de estar muertos a nuestras opiniones y muertos a nosotros mismos y muertos ante el mundo, y vivir en la carne ahora. Lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos conforme a Cristo Jesús, quien nos ha salvado, quien nos ha dado de su gracia. Gracias, Señor, por su salvación. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador, le agradecemos por todo. Amén.